La profesora esperaba una reunión de emergencia con una madre abrumada. Desde luego, no esperaba que el hombre más peligroso de toda la ciudad entrara en persona por la puerta. No esperaba que silenciara la habitación con su sola presencia, y mucho menos que preguntara con voz gélida por qué le habían ocultado durante años que tenía un hijo. Si te encantan los romances de mafia dramáticos, con revelaciones impactantes, secretos oscuros y héroes incondicionalmente protectores, suscríbete a este canal. Y dime en los comentarios desde qué país nos escuchas. Me pregunto si esta historia de hoy causará escalofríos en Alemania, Austria, Suiza o en algún otro lugar del mundo. Las 5 de la tarde. Sabía el minuto exacto porque llevaba una eternidad mirando el reloj. Solo esperaba que su turno terminara de una vez. Cuando su móvil vibró, frunció el ceño. No tenía el número guardado, pero reconoció el prefijo de inmediato. La escuela. Antes incluso de descolgar, su corazón se hundió. Hola, hola, habla la señorita Carter de la escuela primaria Brookfield. La voz de la profesora sonaba amable, demasiado amable. Era una calma que la puso nerviosa. Sí, respondió apresuradamente, mientras ya se levantaba. ¿Está él bien? Oh, está perfectamente, le aseguró la señorita Carter con dulzura. Por favor, no se preocupe, se trata solo de un pequeño problema de comportamiento. Pensé que sería útil una breve charla con los padres, un pequeño problema de comportamiento. Esas palabras deberían haberla tranquilizado. En cambio, su pulso empezó a acelerarse. ¿Qué ha pasado exactamente? Hubo una situación en el patio, explicó la señorita Carter con cautela. Otro niño lo provocó. Su hijo no empezó la pelea, pero su reacción fue inusual. Sintió un nudo en el estómago. ¿Inusual cómo?, susurró ella. No gritó ni lloró. No corrió a buscar a un profesor, dijo la maestra lentamente. Simplemente se quedó muy quieto. Y le dijo al otro niño en un tono muy tranquilo que se arrepentiría si volvía a tocarlo. El silencio se instaló entre ellas. Tiene 8 años, logró decir en voz baja. Lo sabemos, respondió la señorita Carter. Y es precisamente por eso que quiero hablar con usted. La forma en que lo dijo fue muy controlada, muy contenida. Contenida. Ella cerró los ojos un momento. ¿El otro niño está herido? No, no, se apresuró a asegurar la señorita Carter. No hubo altercado físico, pero nos tomamos las amenazas en serio. Por supuesto que lo hacían, entiendo. Hablaré con él esta noche. En realidad, continuó la señorita Carter con delicadeza, preferiría una conversación conjunta. Quizás mañana después de la escuela. Mañana. Su mente empezó a planificar de inmediato. Mañana podría mantener la calma. Mañana podría explicarlo todo. Sí, mañana está bien. Hubo una breve pausa. Luego el tono de la profesora cambió ligeramente hacia la formalidad. Si no logramos contactarla de nuevo, informaremos al segundo contacto de emergencia. Sus dedos se aferraron al teléfono. Segundo contacto de emergencia. La sangre abandonó su rostro. Eso no será necesario, dijo ella demasiado rápido. Es solo el procedimiento estándar, explicó la señorita Carter con calma. En las reuniones sobre comportamiento, incluimos a todos los tutores legales. Tutores legales, la palabra le quemaba. Solo estoy yo. Otra pausa. Bueno, en el formulario figura otro nombre. Se le cortó la respiración. El año pasado había estado a punto de borrarlo. A punto. Pero la culpa o la debilidad la habían frenado. Esta información no está actualizada, dijo en voz baja. Él no está involucrado. Entiendo, respondió la señorita Carter cortésmente. Pero por motivos de transparencia, estamos obligados a informar a ambos contactos indicados, a menos que se presenten documentos actualizados. Documentos. Había subestimado lo definitiva que podía ser la tinta. Estaré allí mañana. No tienen que llamar a nadie. Por supuesto, dijo la profesora amablemente. Solo queremos apoyarlo. Es muy inteligente. Intenso pero inteligente. Intenso. Colgó lentamente. Le temblaban las manos, no por el incidente en el patio, sino por el nombre en ese formulario. El nombre que había escrito años atrás bajo una luz de neón parpadeante.
La recepcionista había preguntado por un contacto de emergencia y ella había guardado silencio demasiado tiempo. Padre. No había podido dejar la casilla en blanco, así que había escrito su nombre. No porque quisiera que lo llamaran, sino porque en su interior nunca había podido borrarlo del todo. Ahora, la sola idea parecía una catástrofe. Se lo imaginó. Una llamada que es desviada, una secretaria que pronuncia su nombre, la escuela, el nombre de su hijo. El corazón le latía en la garganta. Él no sabía nada, no debía saber nada. Ella se había ido precisamente para evitar eso, para separar dos mundos estrictamente, para darle a su hijo una vida tranquila y normal, libre del peso oscuro de un hombre que podía movilizar ciudades con una sola llamada. Miró su calendario. Mañana lo arreglaría todo. Iría tranquilamente a la oficina, sonreiría, explicaría que su hijo solo se había defendido. Firmaría formularios, borraría definitivamente el contacto de emergencia. Esta vez, de verdad. Pero su móvil vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Desconocido y, sin embargo, terriblemente familiar. He recibido una llamada de la escuela primaria Brookfield. Su corazón se detuvo. Nunca había cambiado su número y la escuela no había esperado hasta mañana. El siguiente mensaje llegó de inmediato. Tenemos que hablar urgentemente de por qué figuro como contacto de emergencia de un niño del que nunca supe. El aire de la habitación se volvió pesado. Una llamada de rutina se había convertido en una tormenta. Y en algún lugar de la ciudad, el hombre más peligroso que jamás había amado acababa de enterarse de que tenía un hijo. Lo más amargo de todo era que ella había planeado corregirlo todo. Después del primer mensaje, había escrito 3 respuestas y las había borrado todas. Salió antes del trabajo, condujo directamente a la escuela. Por el camino, ensayó explicaciones tranquilas y objetivas. Pero llegó demasiado tarde. La cita ya había sido pospuesta. La señorita Carter había salido un momento de la oficina, explicó la recepcionista a modo de disculpa. No pudimos contactarla, así que contactamos con el segundo número de emergencia. Esas palabras la persiguieron durante horas. Contactamos con el segundo número de emergencia. Y si quieres saber qué pasa cuando él aparece en persona en la escuela al día siguiente, suscríbete ahora al canal. Así no te perderás ningún episodio. Y escríbeme en los comentarios, ¿desde qué país nos escuchas o nos ves? Ahora estaba sentada en su coche, con el motor apagado, las manos todavía en el volante. El edificio de la escuela parecía inofensivo bajo la luz de la tarde. Paredes de ladrillo, murales, pequeñas mochilas que saltaban por las puertas. Normal. En ese edificio, alguien había marcado un número que ella no había oído en 8 años. Podía imaginarlo demasiado bien. La secretaria revisando los documentos de inscripción. Las letras de imprenta ordenadas de su nombre, el número de empresa desconocido debajo. Nunca pensó que se necesitaría. Lo había escrito en un momento de debilidad durante la inscripción, cuando los formularios le parecieron interminables e impersonales. La casilla del nombre del padre había quedado en blanco. Contacto de emergencia. Había dudado y luego lo había escrito. No porque pensara que alguna vez lo llamarían, sino porque en el fondo de su ser no podía borrarlo por completo. Ahora la escuela había hecho lo que el protocolo exigía. Habían llamado y él había respondido. Su teléfono volvió a sonar. No necesitaba mirar. El primer mensaje había sido controlado. He recibido una llamada de la escuela primaria Brookfield. El segundo había sido más cortante. Tenemos que discutir por qué figuro como contacto de emergencia de un niño del que nunca se me dijo nada. Finalmente, desbloqueó su teléfono. Un tercer mensaje esperaba. El director de la escuela confirmó el nombre completo del niño. Se le cortó la respiración dolorosamente. Él sabía el nombre de su hijo. No un apodo, no una suposición. El nombre oficial completo que ella había elegido cuidadosamente para evitar cualquier cosa que pudiera rastrearse hasta su mundo. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Cuánto le habían dicho? ¿La escuela había mencionado el incidente? ¿Habían descrito el temperamento del niño? ¿Habían descrito su rostro? La llamada de la oficina se repetía en su cabeza desde la perspectiva de la recepcionista.
Hola, señor Moretti. Le llamamos de la escuela primaria Brookfield. Usted figura como contacto de emergencia para... Ella cerró los ojos. Por supuesto que había respondido. Hombres como él no perdían llamadas de números desconocidos. Tenían gente que las filtraba, asistentes que desviaban todo lo que estuviera marcado como urgente. Una llamada de la escuela por un niño registrado bajo su nombre habría llamado la atención de inmediato. Se lo imaginó deteniéndose en medio de una reunión, mirando la pantalla y escuchando las palabras. Su hijo, contacto de emergencia, problemas de comportamiento. La idea le revolvió el estómago. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada. No aparecía su nombre, solo el número que una vez se había aprendido de memoria. Lo miró fijamente hasta que casi saltó el buzón de voz. Entonces, descolgó. Al principio hubo silencio, sin ruidos de fondo, sin tráfico, solo una respiración constante. «Dejaste mi nombre en un formulario escolar», dijo él finalmente. Su voz no había cambiado. Era más profunda que la de la mayoría de la gente. Controlada, tranquila de una manera que parecía más peligrosa que gritar. «Fue un error», dijo ella rápidamente. «No», respondió él. «Los errores son accidentales». Se le hizo un nudo en la garganta. «Me llamaron», continuó él, «por un niño que lleva tu apellido». Apretó la frente contra el volante por un momento. «No es lo que piensas», susurró. «Entonces explícamelo», dijo él, sin ira, sin levantar la voz, solo expectación. Ella tragó saliva. «No pudieron localizarme», dijo. «Era rutina». «La rutina no tiene nada que ver con mi nombre», respondió él. Ahora podía oír la dureza. La contención se desvanecía. «¿Qué te dijeron?», preguntó ella en voz baja. «Que estuvo involucrado en un incidente», dijo él, «que lo manejó con calma, que usó un lenguaje que les preocupó. Su corazón latía con fuerza». «Por supuesto que lo mencionaron». «Dijeron que no se inmutó», añadió él. Las palabras la golpearon con fuerza. No se inmutó. La serenidad de su hijo, su tono medido, cualidades que había intentado convencerse de que provenían de ella. «Me preguntaron si asistiría a una reunión de padres mañana», continuó él. Se le cortó la respiración. «¿Y qué dijiste?», preguntó ella. «Dije que sí». La palabra resonó en el silencio entre ellos. «No puedes hacer eso», dijo ella de inmediato. «Sí, puedo», respondió él. «No entiendes cómo se verá eso». «Entiendo exactamente cómo se verá», dijo él con calma. Podía imaginarlo ahora. Coches negros en la acera, padres susurrando, profesores tensos. El hombre más temido de la ciudad entrando solo en la pequeña oficina de una escuela primaria. «Se suponía que nunca debías saberlo», susurró ella. «Ese es el problema», respondió él. Hubo silencio. «Me incluiste en la lista», dijo él finalmente. «No como padre, sino como contacto de emergencia». Su corazón se encogió. «Eso no fue un accidente», añadió él. «No, no lo fue. No puedes esconderlo y llamarme cuando te convenga», dijo él en voz baja. «Yo no te llamé», dijo ella. «La escuela lo hizo», respondió él. «Porque tú pusiste mi nombre allí». Ella cerró los ojos. Era el contacto que nunca esperó necesitar. El número que había escrito con la esperanza de que solo fuera tinta sobre papel. El protocolo lo había convertido en una revelación. «Deberías actualizar el expediente», dijo él. «Lo haré», susurró ella. «Demasiado tarde», respondió él. Su pulso se aceleró. «Mañana», continuó él con calma, «asistiré a esa reunión». Sintió que el mundo se inclinaba. «No puedes simplemente aparecer en su escuela», dijo ella. «Es mi hijo, Elena», respondió él. Las palabras sonaron como una sentencia final, y por primera vez desde la llamada de rutina, entendió algo con dolorosa claridad. Ya no se trataba de un incidente en el patio, se trataba de un nombre que finalmente había sido pronunciado en voz alta. Los coches llegaron 5 minutos antes del último timbre. Fue intencionado. Los padres ya estaban en la acera, con tazas de café y móviles en la mano, medio distraídos y medio atentos, como siempre que recogían a sus hijos. Los dibujos de los niños ondeaban en las ventanas del pasillo. Un monitor de pasillo se ajustaba el chaleco. Era un jueves completamente normal, hasta que los motores se oyeron.
El primer sedán negro dobló la esquina lentamente, pulido hasta brillar como un espejo. Le siguió un segundo y luego un tercero, todos idénticos, todos intencionados. No iban rápido, no ponían música alta, no hacían un escándalo, simplemente ocupaban espacio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. ¿Es para alguien? ¿Hay una excursión? ¿Es algún tipo de visita de donantes? Los padres se apartaron discretamente mientras los coches se alineaban junto al bordillo, donde normalmente aparcaban las minifurgonetas. En la oficina de la escuela, la señora Carter levantó la vista de su escritorio al oír el suave zumbido de los motores afuera. La recepcionista frunció el ceño. «Eso es inusual», murmuró. La puerta del coche del medio se abrió. Salió solo, sin séquito a la vista, sin guardaespaldas rodeándolo. Solo él, traje oscuro, sin corbata. Su expresión era severa. No se apresuró, no miró a su alrededor confundido. Examinó el edificio una vez, evaluándolo, y luego caminó hacia la entrada. Un silencio lo siguió, no porque alguien lo reconociera de inmediato, sino porque tales personalidades no necesitan presentación. En la acera, dos madres se inclinaron la una hacia la otra. ¿Sabes quién es? Creo que lo he visto en las noticias. El monitor de pasillo se enderezó instintivamente cuando pasó. Él asintió una vez a modo de saludo. Cortés, sereno, pero algo bullía bajo la superficie. No pánico, no caos, no ira, sino frialdad y contención. Ahora entraba en el edificio, sin esperar a que lo acompañaran. En la oficina, la recepcionista se levantó bruscamente. «Señor, ¿puedo ayudarle?» «Sí», dijo él con calma. «Estoy aquí para la reunión de padres de Daniel Rivera». A la señorita Carter se le encogió el corazón. Reconoció el nombre en el expediente. El segundo contacto de emergencia. «¿Es usted?», empezó ella con cautela. «Estoy en la lista», respondió él con calma. No había arrogancia en esa declaración, solo un hecho. La recepcionista echó un vistazo a la pantalla. El nombre coincidía. La habitación de repente le pareció más pequeña. «Por supuesto», dijo la señorita Carter, forzando una sonrisa profesional. «Esperábamos a la madre». «Está informada», respondió él. Su mirada recorrió la oficina una vez, observando las fotos de clase enmarcadas, los carteles de colores y las diminutas sillas de plástico. Este no era su mundo y, sin embargo, estaba allí sin dudarlo. Afuera, más padres habían empezado a fijarse en los coches. Los teléfonos se inclinaban discretamente. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Por qué alguien como él estaría aquí? ¿Pasa algo? De vuelta en la oficina, la señorita Carter señaló la pequeña sala de conferencias. «Por aquí». Él la siguió sin hacer comentarios. Sus pasos eran medidos, sus manos colgaban relajadas a los lados, pero la tensión era visible en su mandíbula. Entraron en la sala. Una única silla vacía estaba frente al escritorio de la profesora. No se sentó de inmediato. «¿Cuándo se hizo la llamada?», preguntó él. «Ayer por la tarde», respondió la señorita Carter con cautela. «¿Y la madre?», preguntó él. «Confirmó que vendría», dijo la señorita Carter, y... Su mirada se volvió un poco más aguda. «Y aún así, me contactaron a mí primero». No era una pregunta. «Es el protocolo habitual cuando un padre no está localizable», explicó la señorita Carter. Su expresión no cambió. «Protocolo», repitió en voz baja. Afuera sonó el último timbre de la escuela. Los niños inundaron el pasillo. El ruido resonó suavemente en la oficina. Su mirada se desvió brevemente hacia el sonido. Algo parpadeó allí. Protector, agudo e inmediato. La señorita Carter juntó las manos con cuidado. «Hubo un pequeño incidente», empezó ella. «Lo sé», la interrumpió en voz baja. «Quiero escucharlo de usted». Ella tragó saliva. «Se estaban metiendo con él», explicó. «Otro niño lo provocó repetidamente». Dudó ella. «El niño no se puso violento. Su mandíbula se tensó». «¿Qué hizo él?», preguntó. «Se quedó muy quieto», dijo ella, y le comunicó al otro niño que habría consecuencias si volvía a tocarlo. El silencio llenó la habitación. «¿Eso le preocupa?», preguntó él con calma. «El tono de voz nos preocupó», aclaró ella.
No era miedo, no era pánico. No, asintió él en voz baja. Desde la ventana de la sala de conferencias, los padres estiraban el cuello discretamente para ver mejor. Los coches negros seguían allí como testigos silenciosos. Dentro, él finalmente se sentó, lento y controlado. Puso las manos planas sobre la mesa. ¿Inició él el contacto? Preguntó. No. ¿Golpeó a alguien? No. Entonces se defendió verbalmente. Sí, pero terminó con calma. ¿Le preocupa cómo lo hizo? La señorita Carter dudó. Sí. Su mirada se endureció ligeramente. No se inmutó, añadió ella. Un músculo en su mandíbula se crispó. No, dijo él de nuevo. De repente, la puerta se abrió. Unos pasos resonaron en el pasillo y luego apareció ella, sin aliento, pálida, con los ojos muy abiertos. Se quedó paralizada en la puerta. Él la miró una vez y la ira que había reprimido cuidadosamente se hizo visible. No explosiva, no ruidosa, pero inconfundible. No por el incidente, sino porque se había enterado de la existencia de su hijo por una secretaria de escuela. Y por primera vez, la tranquila oficina de la escuela comprendió que esta no era una cita de rutina. Era una colisión entre el secretismo y un padre que acababa de ser arrinconado. La silla frente al escritorio de la señorita Carter permaneció vacía. Al principio no fue dramático, solo una ausencia. Un bolso que no estaba sobre la mesa, un abrigo que no colgaba del respaldo, una madre que no estaba allí para iluminar la habitación. La señorita Carter ordenó la carpeta que tenía delante y sonrió cortésmente al hombre que estaba enfrente. «Le daremos unos minutos más», dijo suavemente. «El tráfico puede ser impredecible». Él asintió una vez, por supuesto. Su voz era tranquila, controlada, casi distante. Pero sus ojos se desviaban hacia la puerta cada vez que se oían pasos en el pasillo. Los coches negros de fuera ya habían llamado la atención. Los profesores habían fingido no mirar. Los padres habían susurrado antes de alejarse con sus hijos. Ahora el edificio estaba más tranquilo. La hora de la recogida casi había terminado. En la sala de conferencias, los tubos de neón zumbaban suavemente sobre sus cabezas. La señora Carter se aclaró la garganta. «Agradezco que haya venido con tan poca antelación. Siempre es útil cuando la familia se involucra». Él no la corrigió. Ella echó un vistazo al formulario sobre su escritorio. Segundo contacto de emergencia. Nombre: Alejandro Moretti. Relación con el tutor. Dudó. ¿Es usted un tío?, preguntó con cautela. ¿O tal vez un padrino? Él juntó las manos con soltura frente a él. «Estoy registrado como contacto de emergencia», respondió. «Sí, por supuesto», dijo ella rápidamente, asintiendo. «Solo queremos entender la dinámica familiar. Eso nos ayuda a poner el comportamiento en contexto». Dinámica familiar. Su expresión apenas cambió. «Contexto», repitió en voz baja. «Sí», continuó ella, sin notar el cambio en el ambiente. «Daniel es muy reservado, intenso para su edad. A veces vemos eso cuando los niños tienen modelos masculinos fuertes en sus vidas». Un ligero músculo se crispó en su mandíbula. «Fuerte», repitió él. Ella sonrió cortésmente. «No es algo negativo, solo algo que nos gustaría saber. ¿Pasa mucho tiempo con usted?» La puerta al final del pasillo se cerró de golpe. Se oyeron pasos de nuevo, pequeños, rápidos, y entonces, la señorita Carter. Daniel irrumpió en la habitación sin llamar. Se detuvo en seco al ver al hombre sentado a la mesa. La atmósfera cambió. La señorita Carter se levantó rápidamente. «Daniel, cariño, estamos en una reunión». El niño no la miró. Miraba fijamente al hombre, con la cabeza ligeramente inclinada, la mirada fija en él. La habitación se quedó en completo silencio. Por una fracción de segundo, algo primordial ocurrió entre ellos. Reconocimiento sin explicación, familiaridad sin presentación. El hombre se levantó lentamente de su silla, no bruscamente, no agresivamente, lo justo para estar a la altura de los ojos del niño sin intimidarlo. A Daniel se le cortó la respiración, no de miedo, sino de comprensión. «Viniste», dijo en voz baja. La señora Carter parpadeó. «Daniel». El niño dio 2 pasos hacia adelante. «Viniste»,
repitió con voz más baja. El hombre tragó saliva una vez antes de responder. Sí, dijo. La señorita Carter miró confundida de uno a otro. No sabía que vendrías, continuó Daniel. Mamá dijo que estabas ocupado. La habitación pareció encogerse. Hice tiempo, respondió el hombre. No era un espectáculo, ni teatro, solo la verdad. Daniel miró la silla vacía de enfrente. Esa es para mamá, dijo. Siempre llega tarde cuando está nerviosa. La señorita Carter se quedó helada. ¿Nerviosa?, repitió. Daniel asintió distraídamente, sin dejar de mirar al hombre. No le gusta que los profesores llamen. Una leve sombra cruzó el rostro del hombre. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Porque cree que la gente preguntará por ti. El silencio se extendió por la habitación. La sonrisa de la señorita Carter desapareció. ¿Preguntar por él?, preguntó suavemente. Daniel la miró como si hubiera preguntado algo obvio. Sí, dijo, mi padre. La palabra cayó como un cristal roto. La mano de la señorita Carter resbaló ligeramente sobre el borde de la mesa. Lo siento, dijo con cautela. Usted es su padre. Daniel asintió de nuevo, ahora impaciente. Sí. Miró al hombre de nuevo. Eres mi padre. No había acusación en ello ni drama, solo claridad. El hombre no reaccionó exteriormente, pero algo en su postura cambió. Menos contención, más certeza. Sí, dijo. Una palabra, firme, sin remordimientos. La señora Carter sintió que la habitación se inclinaba, pero las formalidades. Empezó débilmente, mirando el expediente. Daniel se encogió de hombros. Mamá dijo que no hablamos de eso. La silla vacía de enfrente de repente pareció una prueba. La señorita Carter miró fijamente al hombre que tenía delante. No un tío, no un tutor lejano, no un amigo de la familia, sino un padre al que había llamado ayer como segundo contacto, al que, sin saberlo, había convocado a su pequeña oficina escolar, sin comprender la magnitud de esa decisión. La puerta se abrió de nuevo de golpe. Esta vez era ella, sin aliento, pálida, con los ojos desorbitados, llenos de pánico y algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. Contempló la escena de un vistazo. Su hijo de pie entre ellos, la silla vacía, la expresión de la profesora y él. Él no la miró de inmediato, su mirada seguía fija en el niño. «Dijiste que estaba ocupado», repitió Daniel en voz baja. El hombre finalmente levantó la vista, la miró a los ojos, y la ira que bullía bajo su serenidad se hizo visible. No ruidosa, no explosiva, solo absoluta. «Le dijiste que estaba ocupado», dijo él en voz baja. Ella entró lentamente en la habitación. «Le dije que no estabas aquí», susurró. Daniel frunció el ceño, ligeramente confundido. «Pero estás aquí», dijo. La verdad flotaba en el aire, frágil e irreversible, y por primera vez desde que comenzó la reunión, la silla vacía ya no representaba una ausencia. Representaba un secreto que acababa de ser pronunciado en una oficina escolar, bajo luces de neón, por un niño que no entendía que algunas verdades deben permanecer ocultas. El silencio tras las palabras de Daniel no se rompió de inmediato. Persistió, pesado. La señorita Carter se aclaró la garganta suavemente, intentando recuperar el control de la sala. «Daniel, cariño, ¿por qué no esperas un momento fuera con la señorita Álvarez?» Él dudó, mirando de un adulto a otro, como si hubiera entendido que acababa de tropezar con algo más grande que la política del patio de recreo. «Está bien», dijo su madre en voz baja, forzando una sonrisa que no era del todo convincente. «Siéntate con la señorita Álvarez». Él asintió lentamente y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él y la atmósfera cambió. La señora Carter cogió el expediente de inscripción de su escritorio. Sus dedos de repente estaban menos tranquilos que antes. Abrió la primera página. Formulario de admisión estándar, contactos de emergencia, notas médicas. Su mirada se dirigió automáticamente a la sección con el nombre del padre. Había una línea tachada. No era una corrección limpia, ni un solo trazo deliberado. Estaba tachado con fuerza, como si alguien hubiera cambiado de opinión mientras escribía. Bajo la gruesa tinta negra,
Apenas se distinguía un nombre presionado con tal fuerza en el papel que había dejado una hendidura. Alessandro Moretti. Debajo, en tinta azul y con otra caligrafía, ponía «No involucrado». La señora Carter parpadeó. Pasó a la sección de contactos de emergencia. Tutor principal, Elena Rivera. Contacto secundario, A. Moretti. Relación, tutor legal. La palabra tutor legal había sido añadida con bolígrafo. Tinta diferente, presión diferente, momento diferente. Levantó la vista lentamente. ¿Rellenó usted esto?, le preguntó a la madre. Sus labios se abrieron y luego se cerraron de nuevo. Sí. ¿Tachó el nombre del padre? Sí. ¿Y lo volvió a registrar como tutor? Su silencio fue respuesta suficiente. El hombre no se movió, no la interrumpió, no reaccionó a la prueba física del borrado frente a él, pero su mirada se había vuelto más aguda. Nos dijo que no estaba involucrado, continuó la señorita Carter suavemente, con la confusión mezclándose con su profesionalismo. Pero su nombre está aquí. Fue escrito primero. Sus dedos recorrieron la hendidura en el papel. Presionó con fuerza al escribir. Añadió en voz baja. A la madre se le hizo un nudo en la garganta. «Cambié de opinión», susurró. La señorita Carter miró de uno a otro. «Esto no es solo papeleo», dijo con cautela. «Estos formularios son declaraciones legales. Confiamos en ellos». El hombre finalmente habló. «¿Lo contactaron porque su nombre era legible?», preguntó con calma. La señora Carter asintió. «Nuestro sistema marca todos los contactos de emergencia listados. Cuando no pudimos confirmar la disponibilidad de la madre ayer por la tarde, tuvimos que llamar al segundo número, según el protocolo». La madre inspiró bruscamente. «Le dije que estaría aquí», dijo con voz débil. «No estaba localizable», respondió la señora Carter suavemente. Su teléfono iba directamente al buzón de voz. Su mirada se desvió brevemente hacia el hombre y la de él no. La habitación pareció encogerse de nuevo. La señora Carter pasó otra página. Registros hospitalarios en los formularios. Una nota en el reverso. Certificado de nacimiento modificado. Presentado 6 meses después del registro inicial. Frunció el ceño. «Este documento», murmuró. Lo sacó. En el certificado de nacimiento original no se indicaba ningún padre. La versión modificada incluía uno, añadido meses después. En voz baja, la firma estaba allí, el mismo nombre, presionado profundamente en el papel. «Alessandro Moretti». La señora Carter levantó la vista lentamente. «Usted modificó este certificado». Las manos de la madre temblaban en su regazo. «Sí». «¿Por qué?», preguntó la señora Carter suavemente. Antes de que pudiera responder, el hombre habló. «Porque alguien le dijo que lo hiciera». Las palabras fueron suaves, pero atravesaron la habitación. La señora Carter lo miró fijamente. «¿Es eso cierto?», preguntó. La madre cerró los ojos. «Me aconsejaron que lo dejara en blanco», dijo en voz baja. «¿Quién?». Silencio. La mandíbula del hombre se tensó. «Tachó su nombre», continuó la señora Carter con cautela, pero no pudo borrarlo por completo. La respiración de la madre temblaba. «Pensé que si no era oficial», susurró. «Si no estaba impreso en todas partes, él no lo sabría», terminó la señora Carter suavemente. El hombre no lo negó, pero tampoco lo confirmó. Sin embargo, su mirada, que cayó sobre la hendidura en la página donde una vez su nombre estuvo escrito por completo, lo dijo todo. «Intentó ocultarlo», dijo la señora Carter. «Sí», admitió la madre. «¿De él?». Su mirada se desvió hacia el hombre. «De todos». El silencio que siguió no fue acusador. Fue comprensivo. La señora Carter cerró lentamente la carpeta. «Debo documentar esta discrepancia», dijo con cautela. «Para el expediente». La madre se encogió. La voz del hombre se mantuvo tranquila. «Lo hará», dijo él, «pero también documentará que no fui informado». La señora Carter asintió una vez. «Lo haré». La carpeta yacía entre ellos como una confesión. Tinta tachada, nombres sobrescritos, intenciones borrosas por el miedo. La señora Carter miró a la madre una última vez.
No quitó su nombre porque él no fuera el padre, dijo en voz baja. Los labios de la madre temblaron. No, lo quitó porque tenía miedo de lo que él significaba. La respuesta quedó en el aire, sin decir, sí, pero innegable. Y por primera vez desde que comenzó la reunión, ya no se trataba del comportamiento en el patio de recreo. Se trataba de un nombre que alguien había intentado borrar, y del hombre que se sentaba frente a ellos, que acababa de enterarse de lo cerca que había estado de desaparecer de la vida de su hijo con una sola línea de tinta. La puerta se cerró suavemente, sin portazos, sin drama. Solo un clic silencioso que aisló la pequeña oficina del ruido del pasillo y del zumbido de las conversaciones postescolares. Dentro, el aire se sentía diferente. Él permaneció de pie. La profesora estaba sentada, la madre flotaba cerca de la ventana, como si fuera a desaparecer a través de ella si la tensión se hacía demasiado grande. La señorita Carter juntó las manos sobre el expediente. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Comenzó con cautela. La situación en el patio no resultó en ninguna lesión física. Él levantó la vista hacia ella, pero sus ojos estaban decididos. Ella dudó. Sí, asintió él una vez. Empiece desde el principio. No hubo voz alzada, ni amenaza, ni ira visible, pero la temperatura en la habitación bajó. La señorita Carter inspiró lentamente. Otro estudiante, Ethan Morales, se había acercado a Daniel durante el recreo. Llevaba varias semanas metiéndose con él. Al principio no era nada grave, solo comentarios. ¿Qué tipo de comentarios?, preguntó él. Sobre su reserva, sobre que solo observaba en lugar de jugar. Los niños pueden ser crueles sin darse cuenta. Su mandíbula se tensó, y ayer la situación se intensificó, continuó ella. Ethan lo empujó, no con fuerza, pero deliberadamente. La madre se quedó helada. No me dijo eso, susurró. No quería alarmarla antes de hablar con usted en persona, respondió la señorita Carter suavemente. Él no se movió. ¿Qué hizo mi hijo?, preguntó él. No se defendió, dijo ella. No lloró. No llamó a un profesor. ¿Entonces qué? Dio un paso atrás, dijo ella. Muy tranquilo, muy quieto. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Y le dijo a Ethan que si volvía a tocarlo, habría consecuencias. El silencio llenó la oficina. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Considera eso alarmante, dijo él en voz baja. No fue lo que dijo, admitió la señorita Carter. Fue la forma en que lo dijo. ¿Cómo? No había emoción en ello. A la madre se le cortó la respiración. La señorita Carter continuó con cautela. No sonaba asustado, no sonaba enfadado, sonaba seguro. La mano del hombre se curvó ligeramente a su lado. Esa seguridad hizo que el otro niño retrocediera, añadió ella. Bien, respondió él. La señorita Carter parpadeó. Fomentamos la desescalada, aclaró rápidamente. Pero también nos preocupan los niños que interiorizan las confrontaciones. Su mirada se agudizó. ¿Les informó él del acoso antes? Ella dudó. No. ¿Sabían que estaba ocurriendo? Sospechábamos tensiones, admitió. Pero no había pruebas. ¿Y nunca me contactaron? No era una pregunta. La postura de ella se endureció ligeramente. Contactamos con el tutor principal, dijo. Y cuando eso falló, miró el expediente. Llamamos al segundo número una vez. Una vez, repitió él. Sí. Su voz se mantuvo tranquila. ¿Estaba mi buzón de voz lleno? No. ¿No estaba localizable? No. Entonces, ¿por qué no se me informó de semanas de acoso antes de que escalara? La pregunta quedó en el aire. La señora Carter tragó saliva. Damos prioridad al padre indicado como principal, antes que al padre, concluyó él. La palabra cayó más pesada de lo que debería. La madre se encogió. La señora Carter eligió sus palabras con cuidado, antes que al tutor designado como principal responsable de la toma de decisiones. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en el borde del escritorio. ¿Mi hijo resultó herido físicamente? No. ¿Emocionalmente? Ella dudó. No parecía angustiado.
Porque no muestra su angustia tan fácilmente, susurró la madre. El hombre le lanzó una breve mirada. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó en voz baja. Ella desvió la mirada. Se produjo un largo silencio. La señorita Carter intervino suavemente. No cuestionamos su participación, simplemente seguimos las regulaciones. Él se enderezó lentamente. ¿Regulaciones?, repitió. La madre finalmente dio un paso adelante. No puedes enfadarte por esto, dijo en voz baja. No estabas aquí. Su mirada se disparó hacia ella. No fui informado. Esa fue mi decisión. Ese era tu derecho, respondió él. Todavía tranquilo, pero ahora inconfundiblemente furioso. El silencio en la oficina se volvió sofocante. Se volvió de nuevo hacia la profesora. Si otro niño vuelve a tocarlo, dijo con voz baja y contenida, espero documentación, espero una notificación y espero rendición de cuentas. La señorita Carter asintió rápidamente. Por supuesto. No me interesan las políticas del patio de recreo, continuó él. Me interesan los patrones. Habrá una mediación entre los niños, ofreció ella. Habrá supervisión, la corrigió él. Sí, y seré incluido en todas las comunicaciones futuras. La señorita Carter echó un vistazo a la madre antes de asentir. Entendido. El hombre se apartó del escritorio. Su ira nunca estalló, nunca levantó la voz, pero llenó la habitación como una tormenta atrapada detrás de un cristal. La voz de la madre rompió el silencio. Lo manejó bien, susurró, no devolvió el golpe. Él la miró. Ese no es el punto. ¿Cuál es el punto entonces?, preguntó ella. Su mirada se suavizó un poco. Estaba solo, dijo él. La verdad lo golpeó más profundamente de lo que el empujón jamás podría haberlo hecho. Fuera de la ventana de la oficina, los niños reían en el patio. La vida normal continuaba. Dentro algo había cambiado. No se trataba de una pelea en el patio. Se trataba de un niño que había aprendido a defenderse sin dudar, y de un padre que acababa de darse cuenta de que no había estado allí para verlo suceder. El silencio en la oficina era pesado. Sin caos, sin violencia, solo ira. Fría, contenida y muy despierta. Lo encontraron en el patio. Daniel estaba sentado en el muro bajo de hormigón, al borde del patio de recreo, con los codos en las rodillas, equilibrando con cuidado un cartón de zumo medio vacío entre las manos. La multitud de después de la escuela se había dispersado. Solo quedaban unos pocos niños, esperando a que los recogieran. Sus voces flotaban sobre el asfalto en ráfagas aisladas de risa. Él no reía, observaba. No nervioso, no asustado, simplemente observaba. El hombre redujo la velocidad al acercarse, como si cruzara una frontera invisible. La madre lo siguió un paso por detrás. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Daniel, lo llamó en voz baja. Él se giró de inmediato. Su mirada se posó primero en ella, comprobando automáticamente que todo estaba bien. Luego se desvió hacia el hombre a su lado. No parecía asustado, no parecía tímido, no parecía inseguro, parecía curioso. Tenía algo casi clínico. El hombre se detuvo a unos metros de distancia, dándole espacio. Daniel se deslizó del muro y se puso de pie, demasiado erguido, hombros hacia atrás, barbilla recta, quieto. Esta vez, el parecido no estaba en los ojos. Estaba en la postura. La madre lo sintió como un dolor físico. «No te vas a ir otra vez, ¿verdad?», preguntó Daniel sin más. Sin acusación, sin súplica, solo recopilando información. La expresión del hombre cambió casi imperceptiblemente. «No me voy a ir», dijo. Daniel asintió una vez. «Vale». Eso fue todo. Sin reacción dramática, sin arrebato emocional, solo aceptación. El hombre ahora lo examinaba como Daniel lo había examinado a él antes, sopesando, evaluando. «No tenías miedo», dijo en voz baja. Daniel se encogió ligeramente de hombros. «¿De qué?». «De mí», aclaró. Daniel inclinó la cabeza. «¿Por qué debería?». A la madre se le cortó la respiración. El hombre no respondió de inmediato. «Algunas personas tienen miedo», dijo. Daniel lo pensó.
No te conocen, concluyó. La simplicidad de esa conclusión lo golpeó más fuerte de lo que lo habría hecho la duda. El niño se acercó un poco más, no al alcance de la mano, no imprudentemente, lo justo para reducir la distancia. Miró las manos del hombre. No estás temblando, observó Daniel. El pulso de la madre se disparó. ¿Qué? Preguntó ella en voz baja. La mayoría de los adultos tiemblan cuando están enfadados, explicó Daniel. Tú no. El hombre se miró sus propias manos. Estaban quietas, siempre quietas. Tú tampoco, respondió él. Daniel no sonrió, no reaccionó en absoluto. Yo no me enfado así, dijo. ¿Cómo te enfadas? Preguntó el hombre. Daniel lo pensó seriamente. Me quedo en silencio. La madre cerró los ojos brevemente. Por supuesto que sí. El hombre asintió lentamente. Eso es peligroso, dijo en voz baja. Daniel lo miró. ¿Por qué? Porque la gente no lo ve venir. El niño lo aceptó sin pestañear. Ese es el punto, dijo. El corazón de la madre latía con fuerza. Ahí estaba de nuevo. No un comportamiento aprendido, no una imitación. Instinto. El hombre se agachó ligeramente, no tanto como para dominarlo, solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Por qué no le dijiste a tu profesora que te estaban acosando? Preguntó. Daniel se encogió de hombros. No era importante. Si alguien te toca, es importante. Daniel le sostuvo la mirada. Lo solucioné. Las palabras no sonaron jactanciosas. Eran un hecho. La mandíbula del hombre se tensó ligeramente. No deberías tener que hacerlo, dijo. Daniel frunció ligeramente el ceño, como si esa idea no se le hubiera ocurrido. ¿Por qué no? El hombre dudó. Porque tienes 8 años. Daniel inclinó la cabeza de nuevo. ¿Tú también tuviste 8 años? La madre inspiró bruscamente. El hombre parpadeó una vez. Sí. ¿Necesitaste ayuda? Preguntó Daniel. La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. El hombre no respondió de inmediato. No, dijo finalmente. Daniel asintió satisfecho. Yo tampoco. El silencio entre ellos no era hostil, no era incómodo, se sentía armonioso. La madre observaba con silenciosa incredulidad. Había esperado miedo, confusión, quizás incluso resentimiento. En cambio, su hijo lo analizaba como un espejo. Te paras como yo, dijo Daniel de repente. El hombre arqueó ligeramente las cejas. ¿Cómo me paro? Daniel dio un paso atrás y enderezó los hombros. Así. El parecido era ahora innegable. El peso distribuido uniformemente. La barbilla quieta, quietud sin rigidez. El hombre se enderezó lentamente hasta su altura completa. Eres observador, dijo. Daniel se encogió de hombros. Eres ruidoso sin hablar, añadió pensativo. La madre tragó saliva. ¿Qué significa eso? Preguntó suavemente. Significa que la gente se mueve cuando él camina, respondió Daniel. El hombre exhaló lentamente. ¿Y te das cuenta de eso? Daniel asintió. Me doy cuenta de todo. Las palabras eran simples, sin adornos. Cierto. El hombre miró a la madre. Algo cambió en sus ojos. ¿Le enseñaste eso? Preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No. Daniel se acercó de nuevo. No me das miedo, dijo simplemente. El hombre se agachó de nuevo para estar a su altura. No es mi intención. Daniel lo examinó una última vez. No me mentirás, ¿verdad? Preguntó. El patio de repente pareció frágil. El hombre no dudó. No. Daniel asintió una vez. Vale. Y así, sin más, la tensión se disipó. El niño no se encogió, no retrocedió, no se aferró a la pierna de su madre. Simplemente lo aceptó, como si la sangre se reconociera a sí misma, como si la postura, el silencio y la firmeza fueran solo idiomas que ambos hablaban con fluidez. La madre los observó, de pie allí, imágenes especulares separadas por años, y reconoció algo que era a la vez aterrador e inevitable. Su hijo nunca había necesitado que le dijeran quién era su padre. Simplemente lo había sabido. No por nombres, no por papeles, sino por la forma en que se mantenía firme y no retrocedía. La puerta se abrió demasiado rápido. Golpeó el tope con un sonido agudo y seco que resonó en el silencioso pasillo. Se quedó allí medio segundo, como si no estuviera segura de que sus piernas pudieran llevarla más lejos. Sin aliento, pálida,
con una mano todavía aferrada a su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. La recepcionista levantó la vista de su escritorio. «Mamá, estoy aquí», dijo rápidamente, pasando ya a su lado, para la reunión. La señora Carter se levantó de su silla en la sala de conferencias. El alivio brilló brevemente en su rostro, luego la confusión, luego algo más pesado al ver la mirada en los ojos de la mujer. No confusión, no molestia, sino miedo. El hombre ya estaba de pie. No se apresuró hacia ella. Tampoco retrocedió. Solo la observaba, y cuando sus miradas se encontraron, la atmósfera cambió. No fue nada dramático. No se alzaron voces, no se hicieron acusaciones. Pero algo en esa mirada firme contenía historia. Espera. Todo un pasado comprimido en un segundo de reconocimiento. «Llegas tarde», dijo él en voz baja. No fue cruel, no fue cortante, pero tampoco fue neutral. «El tráfico», casi dijo ella. «El trabajo se alargó. Mi teléfono se rompió». Todas las pequeñas mentiras educadas que la gente usa para suavizar las tensiones. En cambio, susurró, «No deberías estar aquí». A la señorita Carter se le encogió el estómago. Este no era un tío entrometido. Este no era un contacto de emergencia confundido. Esto era otra cosa. «Está en el expediente», dijo la señorita Carter con cautela, tratando de mantener la voz tranquila. «Cuando no pudimos localizarla ayer, seguimos el protocolo». La madre cerró los ojos por un momento, como si la palabra protocolo le doliera físicamente. «Les dije que vendría», dijo ella. «Y no». «No respondiste», replicó el hombre. Su tono se mantuvo tranquilo y controlado, pero debajo había algo que se estaba acumulando y conteniendo. Ella entró por completo en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El clic sonó más fuerte de lo que debería. Su hijo estaba en la esquina de la oficina, quieto y alerta. Al verla, se movió instintivamente hacia ella. Ella se arrodilló de inmediato y lo abrazó contra su pecho. «¿Estás bien?», susurró. Él asintió contra su hombro. «Les dije que me había encargado», murmuró. Se le cortó la respiración. Le acarició el pelo. «Lo sé». Cuando se levantó, no miró primero a la profesora, lo miró a él. «No tenías que hacer eso», dijo en voz baja. Su mandíbula se tensó. «Estoy en la lista. Eso fue un error». «No», dijo él, «no fue un error». La mirada de la profesora iba de uno a otro. «Tachó su nombre», dijo la señorita Carter en voz baja, levantando el formulario de inscripción, y luego lo volvió a escribir. «Eso no es un error, es una intención». La madre abrió la boca, pero luego apretó los labios. Su hijo la miró confundido. «¿Por qué lo tachaste?», preguntó. El silencio llenó la habitación. Ella tragó con dificultad. «Porque…», empezó con voz quebrada. «A veces los adultos creen que protegen a la gente ocultando cosas». «¿De quién?», preguntó Daniel. Su mirada se desvió hacia el hombre antes de que pudiera evitarlo. La señorita Carter lo vio y de repente todo encajó. El certificado de nacimiento modificado, el nombre del padre tachado, el segundo contacto de emergencia que nadie esperaba necesitar. Esto no era una confusión administrativa, era un ocultamiento. No estaban confundidos sobre su papel. «Triste», dijo la señorita Carter lentamente. La madre no respondió. «Intentó borrarte». El hombre exhaló una vez, profunda y controladamente. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. La pregunta no era de ira, era peor, era de dolor. Ella negó con la cabeza. «Este no es el lugar», susurró. «Se convirtió en el lugar correcto cuando escribiste mi nombre y esperabas que nunca lo marcaran», respondió él. Sus hombros se hundieron. «No quería esto», dijo. «No me querías aquí», la corrigió. Sus miradas se encontraron de nuevo. La profesora ahora se sentía como una intrusa, no en una discusión, sino en algo mucho más antiguo y complicado. «Esto no es sobre el patio de recreo», dijo la señora Carter suavemente. «No», respondió el hombre. «Es sobre él», susurró la madre. Su hijo miraba de uno a otro. «¿Por qué todos actúan como si hubiera hecho algo malo?», preguntó en voz baja. Su corazón se rompió.
No lo hiciste, dijo ella de inmediato. Él frunció el ceño. Entonces, ¿por qué tienes miedo? La pregunta la golpeó como un cristal al caer. Se arrodilló de nuevo frente a él. No te tengo miedo a ti, dijo. Su mirada se desvió lentamente hacia el hombre que estaba al otro lado de la habitación. Le tienes miedo a él. El silencio se apoderó de la habitación. El hombre no se movió, no parpadeó, solo esperó. Ella inspiró temblorosamente. Lo tenía, admitió. La profesora contuvo la respiración. Ahora no le tenía miedo a él. Tenía miedo de lo que él significaba. Miedo de la vida de la que había intentado huir. Miedo del momento que finalmente había llegado, bajo luz fluorescente y en sillas plegables. La voz del hombre se volvió suave. Nunca te pedí que te fueras. Ella soltó una risa débil. No tenías que hacerlo. La señorita Carter dio un paso atrás, dándoles el espacio que no sabía que necesitaban. Esto no era un malentendido, no era una falta de comunicación. Era un secreto que había vivido en silencio en el papeleo y la tinta tachada. Y ahora estaba de pie frente a su escritorio, respirando. No voy a hacer esto aquí, dijo finalmente la madre, secándose los ojos. Ya lo has hecho, respondió él. La verdad flotaba entre ellos, frágil e irreversible. La profesora miró el expediente en sus manos, luego de nuevo a los dos adultos que estaban a solo unos centímetros de distancia, pero a mundos de diferencia. No se trataba de disciplina, no se trataba de reglas escolares, no se trataba de una nota de comportamiento. Se trataba de un nombre que alguien había intentado enterrar, y en el momento en que se pronunció en voz alta, dejó de ser un secreto. La respiración de la madre seguía siendo irregular. La ira del hombre seguía reprimida. Y en esa silenciosa oficina, bajo luces de neón y junto a dibujos a lápiz pegados en la pared, la profesora entendió algo con absoluta claridad. Esto no era confusión, era historia. Y acababa de volver a entrar por la puerta. El pasillo fuera de la oficina se había quedado en silencio. La mayoría de los niños se habían ido. El último autobús ya se había marchado, dejando un débil olor a gases de escape y el eco lejano de las risas. En la pequeña sala de reuniones, los tubos de neón zumbaban suavemente, demasiado brillantes para una conversación como esta. Daniel estaba ahora sentado en un rincón, con las piernas cruzadas, apilando en silencio bloques de plástico que había encontrado en un contenedor del aula. No estaba escuchando, al menos no de forma obvia, pero estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Ella se dio cuenta de esto y por primera vez desde que entró en el edificio, dejó de intentar controlar la situación. Solo lo miró a él, al hombre que estaba frente a ella, con las manos quietas a los lados, la ira oculta bajo la disciplina. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó ella en voz baja. Sí, respondió él. Ella tragó saliva. No se trataba de ti, dijo. No al principio. Su mirada no se suavizó. ¿De qué se trataba entonces? Ella cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo, el miedo que había llevado consigo durante años era imposible de ocultar. Empezó con un mensaje, dijo. Él se quedó completamente inmóvil. ¿Qué mensaje? Estaba de 6 meses, continuó. Tú estabas en Roma, yo estaba sola en el apartamento. Un número que no conocía me envió un mensaje de texto. Sus manos temblaban ligeramente, pero no se detuvo. El mensaje decía que le dijera que se retirara, o el niño pagaría el precio. El aire de la habitación cambió. Él no la interrumpió, no maldijo, pero algo en su postura cambió, se agudizó. Pensé que era una broma, dijo ella, o una táctica de intimidación. ¿De quién?, preguntó él con voz baja. No lo sé. Eso le dolió más de lo que lo habría hecho una acusación. Intenté ignorarlo, continuó. Luego llegó otro mensaje, esta vez con una foto. Tragó saliva. Una foto mía saliendo de la clínica. El silencio se hizo más profundo. Sabían dónde estaba. Conocían mis citas. Sabían del bebé antes de que yo se lo contara a nadie. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó. Ella soltó una risa baja, pero no había humor en ella. Porque te conozco. Sus ojos brillaron. Sé lo que habrías hecho. ¿Y qué sería eso?, preguntó él. Habrías empezado una guerra.
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Él no lo negó. No quería una guerra por un recién nacido, continuó ella. No quería que nuestro hijo se convirtiera en una pieza en un juego de poder. Echó un vistazo a Daniel, que seguía apilando bloques cuidadosamente, de espaldas a ellos, pero con una postura tensa. Elegí la distancia, susurró. Elegí el silencio. Elegiste borrarme, la corrigió en voz baja. Su mirada volvió a él. Elegí protegerlo. Su voz se volvió un poco más aguda. ¿Excluyéndome? Sí, dijo sin dudarlo, porque si no podían ver que estabas conectado a él, era menos valioso. La lógica era brutal, calculada y desgarradoramente coherente en términos de supervivencia. ¿Crees que mi nombre lo convierte en un objetivo?, dijo él. Sé que es así, respondió ella. Su silencio confirmó más de lo que cualquier negación podría haberlo hecho. Durante meses, continuó ella, dormí con las luces encendidas, revisaba las ventanas 2 veces, me sobresaltaba con cada puerta de coche que se cerraba afuera. Tragó con dificultad, y tú estabas negociando contratos de envío como si nada hubiera cambiado. Eso dolió. Él exhaló lentamente. No me diste la oportunidad de protegerte. No quería tu protección, dijo ella bruscamente. Quería su anonimato. Apoyó las manos planas sobre la mesa. Pensé que si desaparecía en silencio, si no provocaba a nadie, si no te llamaba, si no acusaba a nadie, si no escalaba la situación, entonces la amenaza desaparecería. ¿Y lo hizo?, preguntó él. Ella dudó. Sí, admitió finalmente. Sus ojos se oscurecieron. No lo sabes. Sí, lo sé, dijo ella, porque pararon. Él la observó atentamente. ¿Y si estaban esperando? Se le cortó la respiración. Ese fue el riesgo que corrí. La voz suave de Daniel rompió la tensión. ¿Quién estaba esperando? Ambos se giraron hacia él. No se había movido, pero había estado escuchando. Ella se acercó a él y se arrodilló a su lado. A algunas personas no les gusta que los hombres poderosos tengan cosas que aman, dijo suavemente. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque les da control. Él asimiló eso en silencio. El hombre se acercó ahora, pero no tanto como para ensombrecerla. Deberías habérmelo dicho, dijo en voz baja. Tenía miedo de lo que me costaría decírtelo, respondió ella. ¿Y qué te ha costado el silencio?, preguntó él. La pregunta la golpeó con fuerza. Miró a Daniel. Al menos él tuvo su paz, susurró. Él se agachó frente a ella para estar a su altura, no para intimidarla, sino para ser visto. ¿Crees que lo habría dejado crecer en una guerra? Ella lo miró a los ojos. Creo que habrías terminado una. Él no apartó la mirada. Sí, dijo. La certeza en su voz era a la vez aterradora y tranquilizadora. Eso es exactamente lo que temía, respondió ella. La verdad quedó entre ellos, cruda y sin filtros. No lo escondí porque no te amara, dijo en voz baja. ¿Por qué entonces?, preguntó de nuevo. Porque amarte significaba conocer a los enemigos que te haces, respondió ella. Silencio. Finalmente, pensé que la distancia lo haría invisible. Él se levantó lentamente. La distancia no hace invisible la sangre, dijo. Daniel miraba de uno a otro, en silencio pero pensativo. ¿Así que me escondiste?, preguntó. Ella asintió. Sí, él lo pensó. ¿Funcionó? Ella dudó. Ya no lo sé. La voz del hombre fue tranquila cuando la contradijo. No me traicionaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sobreviviste, continuó él. Pero subestimaste algo. ¿Qué? Que preferiría luchar con ella que perderlo sin saberlo. El peso de esa comprensión le oprimió el pecho. Durante años había creído que el silencio era una gracia. Ahora ya no estaba segura. Los tubos de neón zumbaban sobre ellos. Daniel seguía apilando sus bloques, y la verdad que había enterrado durante casi una década yacía finalmente al descubierto. Ya no tachada con tinta, ya no oculta en documentos modificados. La distancia había sido su escudo, pero nunca estuvo destinada a durar. El aparcamiento volvía a parecer completamente normal. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Unos pocos padres rezagados abrochaban a sus hijos en los asientos del coche. Un conserje abrió la puerta lateral para sacar la basura. La monitora de pasillo se quitó el chaleco y lo dobló cuidadosamente sobre un brazo.
Si alguien hubiera pasado en ese momento, no habría visto nada inusual. Solo una madre, un niño y un hombre de pie un poco detrás de ellos. Daniel iba un paso por delante, saltando hacia la puerta. Su mochila rebotaba en sus hombros. ¿Podemos tomar un helado?, preguntó, girándose a medias. Ya veremos, respondió ella automáticamente, con la mente todavía en la conversación de dentro. Él se rió y giró sobre sus talones una vez antes de volver a mirar hacia adelante. En ese momento, ocurrió. Un clic suave, casi ahogado por el zumbido del tráfico lejano. El hombre fue el primero en oírlo y giró ligeramente la cabeza hacia la derecha. No de forma llamativa, solo lo suficiente. Al otro lado de la calle, cerca de un sedán gris aparcado torcido junto al bordillo, un hombre estaba demasiado quieto. La gorra de béisbol calada, el teléfono en posición vertical, no escribiendo, no desplazándose, sino apuntando. Otro clic. Daniel se detuvo en seco, sintiendo el cambio de energía antes de entenderlo. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. La madre siguió la mirada del hombre. Se le encogió el corazón. El teléfono apuntaba a su hijo. El mundo se estrechó al instante. El hombre no gritó, no corrió, simplemente se movió. Dos hombres aparecieron en los extremos opuestos de la manzana, como si siempre hubieran estado allí. Uno cruzó la calle detrás del sedán gris, el otro se acercó desde la acera sin aminorar el paso. El fotógrafo bajó el teléfono una fracción de segundo demasiado tarde. «Se le equivoca», empezó a decir despreocupadamente. El hombre a su lado no respondió. Se adelantó lo justo para interponerse entre Daniel y la calle, sin tocar al niño, protegiéndolo. La puerta del sedán gris se abrió ligeramente. Luego se detuvo cuando uno de los hombres que se acercaban se inclinó y apoyó tranquilamente una mano en el borde. «Bórralo», le dijo el hombre en voz baja al fotógrafo. El pulso de la madre martilleaba en sus oídos. Daniel la miró. «¿Por qué hacía fotos?», preguntó. Ella no pudo responder. El fotógrafo intentó restarle importancia con una risa. «Acera pública», dijo. «No hay ninguna ley contra hacer fotos». La voz del hombre se mantuvo tranquila. «Pero sí la hay cuando se trata de menores». El fotógrafo dudó. Otro hombre, cerca de la parte trasera del coche, hablaba en voz baja por un auricular. La energía alrededor del vehículo cambió. Esto ya no era un intercambio casual. «Llevas aquí desde que terminó la escuela», dijo el hombre con calma. «Esta es tu tercera foto». La sonrisa del fotógrafo desapareció. «No sé de qué hablas. Lo sabrás», respondió él. Las manos de la madre temblaban mientras se arrodillaba ligeramente frente a Daniel. «Quédate detrás de mí», susurró, pero Daniel negó con la cabeza. «No tengo miedo», dijo. Las palabras le dolieron en el corazón. La mandíbula del hombre se tensó ligeramente. Se acercó más al sedán gris. «Se te advirtió que no pusieras a prueba los límites», dijo en voz baja. El fotógrafo tragó saliva. Debía observar. La admisión fue sutil, pero golpeó como un disparo. Observar, no al azar, no por casualidad, intencionadamente. El hombre extendió la mano, el teléfono. El fotógrafo dudó. El segundo hombre de seguridad se acercó más. No agresivo, solo inevitable. El teléfono fue entregado. La pantalla se iluminó con la imagen de Daniel. 3 fotos claras e intencionadas. El hombre las miró sin expresión, luego le pasó el teléfono al hombre de seguridad. «Bórralas», dijo. La voz de la madre sonó débil. «¿Quién lo envió?». El fotógrafo no respondió. No tenía por qué hacerlo. La mirada del hombre se alzó lentamente. «Diles», dijo con calma, «que la luz del día no lo hace vulnerable». El mensaje no era para el hombre del teléfono, era para quien lo había enviado. El equipo de seguridad retrocedió en silencioso acuerdo. El fotógrafo se deslizó en el sedán gris sin decir una palabra más y se marchó demasiado rápido. La calle volvió a la normalidad en segundos. Los padres volvieron a abrochar a sus hijos. El conserje cerró la puerta lateral. El tráfico siguió fluyendo, pero el cambio ya se había producido. Daniel tiró de la manga del hombre. «¿Por qué quería mi foto?», preguntó de nuevo. El hombre se agachó lentamente para ponerse a su altura. «Porque algunas personas sienten curiosidad por las cosas que no entienden». «¿Como los dinosaurios?», preguntó Daniel.
Algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. Sí, dijo, algo así. Daniela sintió satisfecho, al menos por el momento. La madre se quedó inmóvil un momento más. Esto es por hoy, susurró. Sí, respondió él. Y por ayer, añadió ella. Sí. Se le cortó la respiración. Esto no era por las burlas en el patio. No, se enderezó él. Este es el principio de la presión. Sintió el peso de esa comprensión instalarse en sus huesos. Se suponía que esto era algo pequeño, dijo ella. Lo era, respondió él en voz baja, hasta que dejó de serlo. Daniel instintivamente los agarró a ambos. Una pequeña mano encontró la de ella, la otra rozó los dedos del hombre. El hombre no se apartó, no dudó. Miró sus manos unidas por medio segundo, luego de nuevo a la calle. La fachada ordinaria se había roto. Una sola foto había cambiado la historia. Lo que había comenzado como una charla escolar sobre el tono de voz y el comportamiento en el patio de recreo, se había convertido ahora en algo más grande, más visible, más peligroso. Y mientras se alejaban juntos de la puerta, la madre comprendió con aterradora claridad. El secreto ya no era frágil. Había sido expuesto y alguien ya estaba observando. No hablaron hasta que estuvieron en el coche. No en el coche de él, no en el de ella. Una de las limusinas negras estaba en la acera, como si siempre hubiera debido estar allí. El conductor salió sin que se lo pidieran. Abrió la puerta trasera y luego se dirigió al frente sin mirar atrás. Daniel entró primero, sorprendentemente tranquilo para un niño que acababa de ser fotografiado por un extraño. ¿Vamos a por un helado?, preguntó de nuevo mientras se abrochaba el cinturón. Más tarde, dijo ella en voz baja. La puerta se cerró. El mundo exterior se silenció. El hombre no se sentó demasiado cerca de ella. No la alcanzó. No habló de inmediato. Simplemente observó el reflejo de la escuela en la ventanilla tintada, que se hacía cada vez más pequeña detrás de ellos. Esto es lo que quería evitar, dijo ella en voz baja. Sí, respondió él. Y ahora es peor. No, dijo él. Ella se giró bruscamente. Es visible. La distinción se sintió cruel. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante entre los asientos. ¿Estamos en problemas?, preguntó. No, respondieron ambos al mismo tiempo. La sincronía la asustó. Daniel la sintió una vez y se reclinó, con la mirada fija en la ventanilla. La voz del hombre se suavizó. No te lo voy a quitar. Ella parpadeó. Eso no es lo que... No estoy solicitando la custodia, continuó él. No estoy exigiendo horarios compartidos ni procedimientos judiciales. Ella lo examinó atentamente. ¿Qué exiges entonces? Transparencia. La palabra pesaba entre ellos. No puedes exigir eso, dijo ella en voz baja. No lo exijo, la corrigió. La protección está condicionada a eso. Se le oprimió el pecho. Eso suena como una exigencia. Es una condición, respondió él con calma. Hubo una pausa. El coche giró en una calle más tranquila. No más nombres tachados, dijo. No más contactos secundarios listados como si fueran accidentes. Ella desvió la mirada. ¿Crees que esto es por ego?, preguntó él. Creo que es por control. No, dijo él en voz baja. Es por estrategia. Daniel se movió en su asiento, pero no interrumpió. Si mi nombre es público, continuó él, entonces cualquiera que se le acerque sabe en qué se está metiendo. ¿Y eso no te asusta?, preguntó ella. Disuade el tipo de valentía equivocado. Su respiración temblaba. ¿Viste lo que pasó hoy? Sí, pero tú estabas allí. Sí, ¿y si no hubieras estado? Su mirada se agudizó. Entonces no se habrían atrevido. La certeza en su tono la asustó más que el propio incidente. No puedes estar en todas partes, susurró. No necesito estarlo, dijo él. Ella lo miró fijamente. Finalmente, él se giró completamente hacia ella. Ofrezco reconocimiento legal, dijo con calma. No para reclamar propiedad, sino para crear un registro. ¿Qué significa eso? Significa que sus documentos reflejan la verdad. Su escuela sabe a quién llamar. Sus médicos conocen su historial familiar. Su protección es institucional, no improvisada.
Su pulso se aceleró. ¿Quieres que tu nombre esté en todo? Sí. Su honestidad la sorprendió. Seguridad invisible, añadió. Sin sombras, sin vigilancia silenciosa, sino presencia abierta. Eso lo hará diferente, dijo ella. Ya lo es. Las palabras cayeron más pesadas que una acusación. Miró a Daniel, que dibujaba formas con un dedo en el vaho de la ventanilla. Se merece una vida normal, susurró. Se merece seguridad, la corrigió el hombre. ¿Y si digo que no? El coche redujo la velocidad en un semáforo en rojo. Él no dudó. Entonces me retiro. Se le encogió el corazón. ¿Te irías? Me retiraría, aclaró él, sin registros públicos, sin protección visible. Seguiría figurando como contacto de emergencia. Nada más. ¿Eso es todo? Eso es todo. Buscó en su rostro signos de manipulación. No encontró ninguno. Esto no es una moneda de cambio, ¿verdad? Preguntó. No. ¿Qué es entonces? Acuerdo, dijo. El semáforo se puso en verde. No protegeré a un fantasma, continuó en voz baja. Si estoy involucrado, soy visible, responsable, documentado. Tragó saliva. ¿Y qué esperas de mí? Deja de esconderme. La simplicidad de esa declaración dolió. Deja de decirles a los profesores que soy un error, añadió. Deja de fingir que soy un amigo de la familia. Se le oprimió el pecho. Lo estaba protegiendo. Lo estabas aislando, dijo él en voz baja. Daniel habló desde el asiento trasero. ¿Estamos discutiendo? Ella se obligó a hablar con voz tranquila. No. El hombre le echó un vistazo. Estamos tomando decisiones, dijo con calma. Daniel asintió una vez. Decidid rápido, dijo. No me gusta cuando la gente susurra. La verdad en eso dolió. El coche se detuvo frente a su casa. Sin multitudes, sin espectáculo, solo una calle tranquila y el sol del atardecer. Él salió primero. Luego abrió la puerta de Daniel. El niño salió sin dudar. Antes de dirigirse a la escalera de la entrada, se volvió para mirarlos a los dos. ¿Vienes adentro?, le preguntó al hombre. La pregunta no fue dramática, fue práctica. El hombre la miró. Este era el momento. Sin sala de tribunal, sin amenazas, solo un jardín delantero y un niño esperando. No entraré si no lo dices tú, dijo en voz baja. Transparencia, visibilidad, responsabilidad. Sin fuerza, solo presencia. Sintió el peso de los años sobre ella. Esconderse se había sentido seguro, pero el día de hoy había demostrado lo contrario. Si tu nombre está en todo, dijo lentamente, también lo está tu responsabilidad. Su mirada no vaciló. Ya lo está. Y si tu mundo vuelve a por él, tendrá que pasar por encima de mí. Sin vacilación, sin teatro, solo hechos. Daniel esperaba en las escaleras, observándolos a ambos con una calma inquietante. Ella exhaló. Entonces, no más escondites, dijo. Las palabras se sintieron como saltar de un acantilado. Su mandíbula se relajó ligeramente. No más escondites, asintió él. Y por primera vez desde la llamada de la escuela, el miedo en su pecho cambió. No había desaparecido, no se había borrado, pero estaba compartido. Visible, estructurado. La protección venía con condiciones, y ella acababa de aceptarlas. El gimnasio de la escuela olía a palomitas de maíz y témpera. Había sillas plegables dispuestas en filas desiguales. Estrellas de papel colgaban de finos hilos del techo, girando lentamente en el aire, impulsadas por el zumbido del sistema de ventilación. Una pancarta pintada a mano se extendía por la pared del fondo. Noche de la muestra de primavera. Era ordinario, dolorosamente ordinario. Los niños se movían inquietos con disfraces que no les quedaban bien cerca de las cortinas del escenario. Los padres susurraban sobre los programas, con sus teléfonos listos para grabar videos temblorosos que nunca borrarían. Ella estaba sentada en la tercera fila, con las manos juntas en el regazo, escudriñando involuntariamente la entrada. Se decía a sí misma que no estaba nerviosa. Esto no era un tribunal, no era una confrontación, era un evento escolar. Pero la visibilidad se sentía diferente cuando la elegías. Las puertas del fondo del gimnasio se abrieron. Sin caravana de coches,
sin coches negros en la acera, solo un hombre entrando solo, sin guardias de seguridad a su lado, sin pausa dramática. Llevaba una chaqueta oscura en lugar de un traje, sin corbata, sin signos visibles de autoridad, excepto por la forma en que la gente instintivamente se apartaba sin saber por qué. Unos pocos padres le echaron un vistazo. Hubo un breve susurro que luego se apagó. No estaba aquí para intimidar, estaba aquí para sentarse. La vio de inmediato, sus miradas se encontraron por encima de las sillas plegables. No había desafío en su expresión, ni disculpa, solo presencia. Caminó lentamente por el pasillo y ocupó el asiento libre a su lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos, alineados. ¿Tráfico?, preguntó ella en voz baja, sorprendiéndose a sí misma. Una comisura de sus labios se crispó. Algo así. Al escenario, dijo la profesora de música, golpeando el micrófono. Bienvenidos, queridas familias, dijo radiante. Estamos muy emocionados de mostrarles en qué han estado trabajando los estudiantes. Familias. La palabra sonaba diferente ahora. Lo sintió a su lado. No pesado, no imponente, seguro. Daniel se asomó por detrás de la cortina, buscando entre la multitud. La descubrió a ella primero, luego su mirada se desvió y lo vio a él. Algo cambió instantáneamente en la postura del niño. Fue apenas perceptible. Enderezó la espalda, levantó la barbilla, sin alardes, sin efectismos, sino confianza. No saludó efusivamente, no gritó. Solo mantuvo su mirada un segundo más de lo necesario, y el hombre asintió una vez, un gesto minúsculo, pero fue suficiente. La actuación comenzó. Los niños se arrastraron por el escenario en una torpe coreografía de zapatillas de colores y sonrisas nerviosas. Los padres reían en voz baja cuando alguien se equivocaba de paso. Los teléfonos móviles brillaban en la penumbra. Daniel se adelantó para su parte. 2 líneas en una breve pieza hablada sobre constelaciones. No se apresuró, no tropezó, su voz se oyó claramente en todo el gimnasio. Y aunque no puedas ver las estrellas, dijo, paseando la mirada por el público, ¿siguen ahí? Inesperadamente se le hizo un nudo en la garganta. Cuando terminó, un aplauso cortés llenó la sala. No miró sus zapatos como algunos niños. No se retiró rápidamente. Se detuvo un momento, luego salió del escenario. El hombre a su lado no aplaudió más fuerte que los demás. No se levantó, no llamó la atención. Solo observaba, inconfundiblemente orgulloso. Después de la última canción, los padres se agolparon en el escenario para recoger a sus hijos y hacerse fotos bajo las estrellas de papel. Ella se levantó lentamente. Él se levantó con ella. Daniel corrió hacia ellos con las mejillas sonrojadas y una sonrisa. ¿Lo visteis?, preguntó sin aliento. Lo vimos, dijo ella. No lo arruinaste, añadió el hombre. Daniel sonrió. Lo sé, no había arrogancia en ello, solo certeza. Unos pocos padres se quedaron cerca, curiosos pero cautelosos. Nadie se acercó directamente, nadie hizo preguntas. No fue dramático, fue normal. Daniel deslizó una mano en la de ella y la otra en la de él, no con vacilación, no a modo de prueba, con total naturalidad. El hombre miró sus manos unidas por un momento, luego de nuevo a ella. Tenías razón, dijo ella en voz baja. ¿En qué? El silencio no lo protege. Él no respondió de inmediato. No, asintió después de un momento. Lo aísla. Vio a Daniel reír con un compañero de clase cercano. Su postura era más erguida que la semana pasada. No lo abrumas, dijo ella. No estoy aquí para abrumarlo, respondió él. Estoy aquí para ser constante. ¿Constante? Sonaba simple, pero se sentía radical. No trajiste seguridad, observó ella. Están fuera, dijo él con calma, a cierta distancia, no escondidos, no flotando, presentes, estructurados. Ella exhaló lentamente. Pensé que si estaba a tu lado, se convertiría en un objetivo. ¿Y ahora? Miró a su alrededor en el gimnasio, a los profesores que charlaban, a los padres que recogían programas, a su hijo de pie entre ellos, sin encogerse. Creo que esconderlo lo hacía más pequeño, admitió. Él la examinó por un momento. No te eclipsaré, dijo en voz baja. Ya no es eso lo que temo.
Daniel tiró de sus manos. ¿Podemos ir a por un helado ahora?, preguntó esperanzado. Ella se rió en voz baja. Sí. Caminaron juntos hacia la salida. No apresuradamente, no dramáticamente, solo tres figuras mezclándose con la multitud. Sin espectáculo, sin explicación, solo presencia. Afuera, el aire de la noche era más fresco. Él no caminó por delante, no se quedó atrás, se mantuvo a su lado. Y por primera vez desde la llamada que lo había empezado todo, no sintió que tuviera que prepararse para un impacto. La seguridad no venía de la distancia. No venía de nombres tachados o explicaciones susurradas. Venía de algo mucho más visible. Gracias por acompañar esta historia hasta el último momento. Si este mundo de poder, lealtad y peligro silencioso te fascina, suscríbete al canal y regresa. Porque en la mafia, cada final es solo una nueva fase de un juego que continúa en las sombras. Detrás de cada alianza hay un riesgo, detrás de cada promesa, una prueba. Y es ahí donde se decide quién puede sobrevivir. Quédate con nosotros, porque los próximos capítulos te llevarán aún más profundo en esta oscura realidad.